Buenas noches Iberoamérica, buenas noches Latinoamérica, qué lindo. Lo prometido es deuda. Estamos aquí con el apóstol Marcelino Salazar en Conexiones de Reino. Qué bendición estar con ustedes, realmente es una bendición tremenda. El apóstol Marcelino es un amigo de muchos años, un hombre maravilloso, uno de los pocos amigos que desde que conoció mi ministerio lo amó mi asignación y creyó en ella. Porque ustedes saben que la asignación que Dios me dio a mí es fuerte, de rompimiento, y él siempre fue un hombre que me motivó y me dijo: profeta, como tú eres y lo que Dios te hizo y te mandó a hacer, hazlo, que ahí es donde está tu éxito. Pues no es fácil, ¿no? Porque el ministerio mío es un ministerio de rompimiento fuerte, y el apóstol ha sido una bendición, realmente un amigo, un hombre que yo quiero y respeto mucho aquí en el Perú. Entonces, qué bendición. Buenas noches, apóstol, bienvenido a Conexiones de Reina. Gracias, profeta Jaime, y muchas gracias a todos los que siguen el ministerio del profeta Jaime Chávez. Para mí es un privilegio estar con él. Desde que le conocí, pues Dios nos conectó y disfruté su unción, su gracia, y realmente él es original. Yo no haría lo que él hace. Yo creo que la gente no me aceptaría hacer lo que él hace, porque es original. Pero él fluye, Jaime fluye en la forma como Dios lo diseñó, la gente lo acepta, la gente lo recibe, se edifica. Y son dones diversos, son dones diferentes. Son gracias. Pero Dios es el mismo y la unción es el mismo, con operaciones diferentes. Gracias, Jaime, por invitarme a Conexiones de Reino. Sí, es una bendición, es lindo. Estuvimos con el apóstol Gutenberg, invitamos al apóstol Ale González y bueno, invitamos también al apóstol Jorge Mejía, pero algo pasó que no pudimos hacer la conexión. Pero ahora pues estamos bien de tener aquí al apóstol. Apóstol, queremos conocerte un poco. Queremos saber a qué edad conociste al Señor. Mis padres me llevaron a la iglesia cuando yo tenía 9 años, 10 años, pero iba por compromiso. Me entraba al templo, mi mamá se arrodillaba y cerraba los ojos, yo me escapaba del templo, ¿no? Y cuando ya terminaba el culto, ya estaba en la puerta del templo para acompañarlo. Entonces fingía mucho cuando era niño. Pero a los 17 años, entre los 14 y 17 años, yo estaba envuelto en ¿cómo se llama? En los placeres, del deleite, en la mundanalidad. Pero llegó un momento en que ya nada satisfacía mi espíritu, y a los 16 años yo quería suicidarme, quería matarme. Muchos problemas en la casa, mi papá con mi mamá, problemas matrimoniales, la pobreza, la escasez, la necesidad. Y a esa edad me comenzaron a predicar la palabra de Dios, y estaba poco rebelde porque yo decía: yo no creo en Dios, para mí Dios no existe, somos descendientes del mono. Entonces, okay. Pero algo comenzó a sentir mi espíritu, como un vacío. Algo pasó. Y me vino el deseo de buscar a Dios, y me fui a la iglesia a arrodillarme antes que empiece el culto. Tremendo, y ahí el Espíritu Santo operó. Y ahí fui tocado. Cuando regresé a mi casa, le dije: mamá, me he entregado a Jesucristo. Mi madre me dijo: ¿qué vas a cambiar tu vida? Me dijo: es un perdido. Bueno, de todos modos estaba entusiasmado, y a los pocos días tuve un sueño. En el sueño vi a Jesús que estaba predicando ante una grande multitud de gente, y yo estaba en la tribuna, y de pronto Jesús me miró a los ojos y me dijo: ven tú, sube y predica. Señor, le digo: yo no sé predicar. Ven, sube y predica. Y de pronto me bajé de la tribuna, subí a la plataforma. Jesús estaba en el altar, estaba vestido de blanco, con sus sandalias, con su cabellera larga. Y Jesús me dijo: quiero que me veas a mí, porque yo te voy a enseñar a predicar mi palabra. Wow. Y de pronto Jesús comenzó a predicar, levantaba la mano, se movía. Poderoso. Y me dijo: ahora hazlo tú. Y yo así, igualito que Jesús. Y desperté del sueño y estaba impactado porque había visto a Jesús y lo vi predicar. ¿A qué edad más o menos empieza ese despegue del ministerio? Ese momento que tú dices: estoy pasando el mejor momento de mi vida en el ministerio. Y bueno, recuerdo que yo me entregué a los 17 años. Y a los 18 años, 19, estaba trabajando como líder de mi iglesia. A los 27 años tomé un pastorado. Estaba tan frustrado porque no veía cumplirse nada. La gente estaba dura, no se entregaba a Cristo. Predicaba en las casas, en las calles, en los mercados, en los parques. Y la gente era duro.
Hasta que un día estaba orando al Señor y de pronto escuché la voz del Espíritu Sí. que me dijo, si tú me buscaras como Pedro me buscó, no te levantaría a ti también, pero tú no me estás buscando. Sí. Búscame y te usaré, búscame y te levantaré. Le dije a mi esposa, me voy al desierto, voy a buscar a Dios en el desierto, no soporto llevar este ministerio que no produce nada, estoy seco, no hay fruto. Y mi esposa me dijo, te acompaño. Y fuimos con un grupo de jóvenes, 27 hermanos, y 7 días en ayuno en el desierto. No pasó nada, volví a regresar al desierto, no pasó nada. Me volví a meter 7 días de ayuno a solas con Dios, y ahí comenzó a pasar cosas sobrenaturales, hasta que el Señor me habló y me dijo, ve al norte del Perú, allá empieza tu ministerio. Me fui a Trujillo, y ahí reventó la gloria de Dios, los milagros, las sanidades, las multitudes. Tú fuiste un teleevangelista para el Perú. No estaba en la televisión, era Un teleevangelista en la forma de, o sea, la fama que creció, la expansión que creció, lo que vino. Claro, después de esa explosión de gloria, Sí. Fue ahí donde ya el ministerio comenzó a dimensionarse, expandirse, y de ahí comencé prácticamente con las campañas, tomé la Plaza de Toros, el Estadio Nacional, el Amauta, la Plaza Wow. Martín, los coliseos más grandes, los escenarios más grandes de esta nación, los tomé y proclamé el Evangelio de Cristo. Tremendo. Y Dios estaba respaldando. ¿Cuál fue la campaña más grande o el lugar, sí, la campaña más exitosa durante todo este tiempo? Bueno, yo creo que ha sido la Plaza de Toros, que fue un lleno total. Que ¿Cuántas personas? Allí entran unos 15, 18 mil personas, tuvieron que cerrar la puerta del Wow. Coliseo y la gente quedaba en la calle. Wow. Y la otra fue la Plaza Martín, donde dice que había más de 30 mil o 40 mil personas. Tremendo todo eso, wow. ¿En qué momento tú empiezas a traer si se puede decir una reforma, un cambio? Porque acuérdate que venimos de tradición, venimos de ciertos cortes. ¿Y en qué momento haces una transición para empezar a entrar a lo apostólico y lo profético? Lógicamente que uno entra en una transición, fue cuando comencé prácticamente a tener problemas en las cruzadas, se me levantaban los curas, los políticos, los periodistas, Sí. me hacían la guerra. Entonces yo decía, esto tiene que cambiar, tiene que cambiar. Y la otra cosa que me impactó bastante era que a mis cruzadas llegaba mucha gente de mucha necesidad, porque era 1995 y el país estaba quebrado, el país estaba Venía con problemas de en una Fujimori. recesión ¿Tiempo de económica. Fujimori? ¿Ese tiempo fue? Claro, las empresas estaban cerradas, la gente en desempleo. Entonces ahí aparezco con las cruzadas Fue un momento de agua fresca. y yo veía las multitudes que venían de todas partes, pero venían prácticamente descalzos, con desesperanza, con necesidad y con pobreza, ¿no? Y la gente, imagínate que la gente va a ofrendar, va a diezmar ahí, olvídate. Sí. Entonces ahí entendí, dije, no, el pueblo tiene que abrir su mente a los negocios. El pueblo tiene que abrir su mente a la política para que el Evangelio se proclame libremente y no tengamos limitación. Entonces ahí es donde comienzo a abrir mi mente a lo apostólico y profético, entendiendo que lo apostólico en ese momento estaba trayendo prácticamente una cosmovisión de reforma, de transformación, de cambio y de influencia en la sociedad. Por eso que me abro a lo apostólico, me abro a lo profético, porque era el río fresco en ese momento para impulsarnos Una llave. provocar cosas nuevas, ¿no? Tremendo, tremendo. ¿Y qué es, por ejemplo, tú has hecho muchos eventos, ¿no? Pero de los eventos que tú has hecho, apostólicos y proféticos, ¿tú crees que ha valido la pena? ¿Qué es lo que se ha ganado? ¿Qué es lo que tú has visto? O sea, ¿cuáles son los cambios que tuviste cuando tú transicionaste a esos tiempos? Bueno, yo puedo hablar del tabernáculo de Dios. El tabernáculo de Dios era una iglesia Tu que ministerio. claro, de la iglesia que pastoreo, Sí. estaba muy limitado. Había mucha enfermedad en el pueblo, la gente enferma. Había mucha limitación financiera en sus emprendimientos, en su trabajo, en sus negocios. Y casi nadie tenía carro en la iglesia, casi nadie Tremendo, tenía sí, carro. fuerte. Entonces, en mi espíritu sentí que necesitábamos hacer un rompimiento. Y recuerdo que el 2006 hicimos una conferencia profética, invité unos 4 o 5 expositores, lo llevamos a la iglesia, lo hicimos creo que casi libre, la gente vino
y la palabra comenzó a fluir y comenzó a haber un rompimiento. Traje a Israel de Jesús, estaba la Mori González, esposa de José Alex, Sí. y otros. A partir de ahí yo vi que hubo un rompimiento. Luego ya vino ¿cómo se llama? Las cumbres apostólicas, y vi que la mente de la gente cambió, de mi pueblo. ¿Tú crees que valió la pena, perdón, Sí, tú crees que porque, valió la pena escucha, porque- traer personas diferentes para cambiar Sí, su convolución? porque a partir de un rompimiento y yo comencé a ver que los hermanos comenzaron a ser emprendedores, comenzaron a verse los negocios, su cosmovisión cambió. Y de ahí 2, 3, 4 años después la gente estaba comprando carros, estaba comprando casas, departamentos, la gente cambió su estatus, cambiaron su mente y cambió su estatus. Entonces, fue una inversión y fue un resultado tremendo para la iglesia local. No, y también para la gente de afuera, porque yo veía que venía mucha gente Claro que sí. a tus eventos de todas las provincias. Eso trajo muchos cambios. Ahora, ¿en qué momento tú sientes que tienes que colocar tus ojos en el mundo político y en qué momento crees tú que tú puedes ser un aporte para el mundo político? ¿Por qué siempre se te ha despertado ese deseo de bendecir al país en la política? Cuando en 1995 yo estoy con las cruzadas, tengo mucha guerra, mucha oposición, y hasta ahí yo no tenía la visión de yo participar en la política, sino a respaldar y apoyar a los que tienen un llamado a la política. Pero en el 2001 fui desafiado a participar como candidato a la política, y como yo ya estaba abierto al mover apostólico y mi entendimiento era que estar en política no era ningún pecado, pues yo acepté el reto. Pero cuando me incursiono, se me levanta el liderazgo pastoral, se me levanta el pueblo, la gente llora, la gente ayuna, porque ellos dijeron que la política me iba a perder, que la política me iba a destruir, que la política que lo queremos como evangelista. Y realmente fue así. Y entonces incursioné en la política. Vino mucho ataque, hay gente que vino contra ti por eso. Claro. La gente pues no está preparada para Pero estas han cosas. pasado los años y los que me atacaban, los que hablaban contra mí, 5 años después, Sí, como siempre. se lanzaron al Congreso como candidato a la presidencia, regionales, a las municipales. Pero cuando yo me lancé, me cayeron piedras y palos. Sí, fue muy duro. Entonces fuiste como un pionero en esa área, uno de los pioneros en esa área. Y lo que quiero decirles es que ahora yo sigo haciendo política, sigo respaldando a los candidatos, a los líderes que tienen la visión de reino en hacer política, pero ya no estoy con ese deseo de ser candidato, esa cosa, no estoy con eso. No, estoy para respaldar, para empoderar. Para apoyar, para ser como Apoyar. un educador, un tutor o un Claro. mentor de ¿Por qué? políticos. Porque yo he entendido que la política no es un pecado, la política es un arte. Es un arte. Y es el arte de gobernar y legislar leyes. Ujú. Pero si nosotros nos hacemos ajenos, nos aislamos de la política, los impíos siempre van a gobernar. ¿Pero van a gobernar para qué? Para saquear, para robar y destruir una Para nación. maldecir la tierra. Y lo que necesita una nación son gobernantes con principios y con transformaciones internas y que puedan manifestar sus convicciones cristianas en Dios. Ellos son los hombres más idóneos para gobernar una nación. Pero si la iglesia o el pueblo de Dios se aísla, entonces ellos tomarán el poder y afligirán al pueblo de Dios. Lo van a oprimir. Lo van a oprimir a la nación. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la iglesia? La iglesia tiene que abrir su mente, tiene que participar cívicamente, salir a las urnas, respaldar a sus candidatos, apoyarlos para que ellos sean la voz de Dios en el Parlamento. Y se pueda proteger la nación del aborto, se pueda proteger la nación de la unión civil, de la agenda globalista que quiere destruir las naciones con una agenda anti-Dios, anti-iglesia, Anticristo. antipastor, anticristo Sí. y anti-todo. Sí, sí, tremendo. Mira, los procesos con el apóstol Marcelino han sido tremendos. Yo tuve entendido que fuiste perseguido y atacado por la media de este país en un tiempo, Sí. porque fuiste pionero en un negocio, ¿no? Un negocio que llegó a tu vida que tú no lo buscaste. Sería bueno que tú nos cuentes un poco de eso. Bueno, siempre hay oportunidades y bueno, las personas se presentan y tú lo tomas, ¿no? Pues simplemente eres uno que mira el negocio. Yo aprendí del doctor Cerulo algo que dijo Cerulo. Dijo así:
Si tú quieres que la riqueza venga a ti, si tú quieres que la riqueza venga a tu vida, tú necesitas tener 4 cosas, dijo Cerúl. La primera cosa, dijo, tienes que ver el negocio. La segunda cosa, dijo, tienes que creer en el negocio. La tercera cosa, dijo, tienes que discernir el tiempo y el momento. Y la cuarta cosa es, tienes que atreverte a creerle y dar el paso de acción. Entonces, oportunidades vienen y tú tienes que creer y embarcarte. A veces saldrán bien las cosas, a veces saldrán mal las cosas, pero tú tienes que continuar. Sí, pero lo que me llama la atención de ese proceso, cuando la media te atacó, cuando los periódicos y todos ellos te atacaron, es el blindaje que tú tuviste, porque hiciste las cosas legales, o sea, tú no hiciste ilegales. Lógicamente, claro que sí, siempre hice las cosas bien, ¿no? Y por eso no pudieron, porque en realidad los enemigos de él querían era meterlo preso, ¿no? Querían destruirle el ministerio, pero él hizo las cosas legales. Cuando nosotros hacemos las cosas legales, todo está en regla, todo está bien, pues Dios nos bendice, el Señor nos levanta. ¿Qué es lo más feo, lo más duro que has pasado en tu vida, la prueba más difícil de tu vida? Bueno, tú sabes que el predicador o el que emprende una visión, tú vas a tener en el emprendimiento de una visión, vas a tener prácticamente amigos y enemigos. Sí. Es imposible embarcarse en una visión sin tener enemigos. Imposible. Y lo que más duele son cuando tus enemigos pues son de tu contorno, de tu propia casa, te golpean. Sí. Entonces, en esta nación pues he sido muy criticado, muy perseguido, y muchos dirían, bueno, no hay profeta en su propia tierra. Sí. Cuando yo he ido a la India, al África, pues a uno lo reciben con mucha honra, lo respetan, lo bendicen, ¿no? Estaba en América Latina, en el Caribe. El trato es diferente allá con el trato que te tienen acá en el Perú. Es fuerte, ¿no? Es el precio a pagar. De tus viajes que has hecho, ¿cuál es la nación que más te ha gustado, que más te ha acogido, que te ha sentido como pez en el agua? Oye, Jaime, yo he estado en la India, tengo otro lugar, pero el país que me ha tocado, me ha impactado muy fuerte, es Guinea Ecuatorial. Wow, Guinea, yo estuve en Guinea. Y cuando yo llegué a Guinea Ecuatorial, un respeto, una honra tremendo. En todas las áreas. A todas las áreas. Allá me recibieron como si yo fuese un dignatario. Un presidente. Todo un protocolo impresionante. Poderoso. Y el hambre de la palabra, porque mis conferencias repleto de gente, la gente en la calle. La gente con hambre, la gente con sed. Entonces yo he visto eso. Qué tremendo, qué bendición. Entonces en Guinea Ecuatorial es donde más ha sido honrado, más ha sido bendecido. Sí. Qué bendición, me alegra mucho eso. Es muy importante. Yo veo que el Señor te ha llevado a niveles tremendos y veo cómo has crecido, por ejemplo, en tu iglesia local, lo que has hecho, eres uno de los pioneros. Y ahora con esta pandemia, ¿qué es lo que tú ves? ¿Qué opinas del coronavirus? Bueno, yo tengo mi opinión personal y quiero dirigirme a toda la comunidad cristiana. Este virus prácticamente ha sido creado por los científicos chinos para provocar la quiebra financiera de las naciones, sobre todo Estados Unidos, golpear a Estados Unidos, ¿no? Sí, ahí está la trampa. Pero detrás de todo, detrás del coronavirus, detrás de la pandemia, de la crisis financiera global, pues están lo que llamamos nosotros el Estado oculto, las élites de poder, están ahí lo que llamaríamos el nuevo orden mundial, que quieren tomar el control del mundo, el control de las naciones con una agenda globalista. Y muy pocos pues sabemos esto, y la gran mayoría ignora la agenda globalista. Sí. Y lo que tenemos que hacer nosotros en este tiempo es estar parado en la fe y creer que Dios nos va a dar la victoria, porque lo más terrible es que quieren cerrar prácticamente las iglesias. Totalmente. Dentro de la agenda de reactiva, en las naciones están las empresas, las microempresas de producción, pero no está para nada la iglesia. O sea, la iglesia no está considerada como reactiva. Entonces, se está reactivando en la economía. Pero, perdón, ¿viste tú qué diferente es con Trump? Dijo que era importante que la iglesia estuviera abierta. Claro, es un error. Yo digo, es un error cerrar las iglesias. Es un error. ¿Por qué? Porque el pueblo en momento de crisis, en momento de pandemia, al Padre. lo que necesita el pueblo es un soporte espiritual. Sí.
Y el soporte espiritual hace que la fe de la gente se levante. crezca. Y al levantarse la fe de la gente, su defensa prácticamente se levanta. Y pueden estar fuertes para soportar cualquier ataque del coronavirus o cualquier ataque del virus. Pero si la prensa te invade, que el coronavirus te va a matar, que el coronavirus te va a destruir, y te mete el miedo, y el miedo te baja tu defensa. Y no sales ni al mercado. Y luego viene el coronavirus con alguien y te contagia en la casa y ahí terminas muerto. Ya te mató. Entonces, en este momento de pandemia, lo que necesita el país es una palabra espiritual y Trump lo entendió. Sí. Por eso que es vital, es muy vital que en este tiempo, en las naciones, los pastores salgan a atender, salgan a administrar. Sí. Que den palabra de vida, claro. Que suelten vida. Por ejemplo, aquí en el país se aperturó para que los astrólogos y los brujos puedan ministrar, puedan operar y trabajar, pero no los pastores. Los pastores no pueden. O sea, los pastores no pueden salir. ¿Por qué? ¿Por qué los brujos sí, los astrólogos sí, y por qué no los pastores? ¿Y por qué algunos sacerdotes sí también? ¿Y por qué los pastores no? Y entonces alguna gente muy crítica dice, es que ustedes los pastores quieren abrir porque quieren las ofrendas, porque quieren los diezmos. Sí, claro. Es una cosa totalmente absurda. Sí. Nosotros estamos con el deseo de que sea el templo para que los hermanos vengan a congregar, a adorar. Que sean sanados, curados, activados. Claro. Eso fue. ¿Qué opinas, apóstol Marcelino, de tu gobierno? ¿Cómo ves el panorama político del Perú con Vizcarra? Con Vizcarra. Bueno, la verdad, mi interpretación, la gente está inconforme, la gente se siente abandonada por el gobierno, por el Estado. No ha habido desarrollo en el aspecto en el sistema de salud. Ha colapsado el sistema de salud en el país, a pesar de que Perú prácticamente ha sido uno de los pocos países de América Latina que ha tenido un crecimiento económico. Ha habido muchos ingresos al país, pero no se ha hecho inversión pública en el sistema de salud. Con todo esos dinero, todos esos ingresos financieros que han ingresado al Perú, en estos momentos deberíamos haber tenido el sistema de salud con los implementos, la tecnología, la infraestructura óptima de primera. Sí. Pero sin embargo, con esta pandemia se ha dado a conocer que el sistema de salud está prácticamente en pésimas condiciones a nivel nacional. Entonces, lo que necesita... Creo que esta pandemia ha revelado la falencia del país. Y la otra cosa es que el gobierno quiere reactivar la economía del país, pero quiere reactivar la economía del país con la micro y pequeña empresa que está formalizada. Pero lo que mueve la economía del Perú, del país, es la micro y pequeña empresa informal. Sí. Entonces, y es la que no es apoyada. Y en estos momentos ellos no tienen salvavidas. O sea, la salvavidas se la ha dado a las empresas grandes y a la micro y pequeña empresa formal. Pero a la que mueve la economía internamente no se ha hecho nada. Entonces aquí el gobierno necesita crear una política pública de incentivar la formalización a todos los informales para que tengan prácticamente un apoyo del gobierno a través del Banco de la Nación con bajos intereses y se puedan apalancar y continuar con su visión del emprendimiento. Por ejemplo, eso falta aquí en el país, eso tendría que hacerlo pues el gobierno. Sí, yo creo que una falencia de todo el sur y el centro, ¿no? Tenemos una falencia terrible en esas áreas. Y la otra parte es que el gobierno prácticamente no tiene la visión espiritual de poder abrir pues los templos. No es un hombre con una visión espiritual, no lo es. Claro. Entonces se dice, por ejemplo, que el contagio, ¿qué contagio? O sea, que no hay contagio en los trenes, no hay contagio en los buses, no hay contagio en los taxis, en las combis, no, y quieren en los abrir centros los bares, comerciales, no hay contagio en los bares, no hay contagio en la discoteca, pero sí hay contagio en el templo, en la iglesia. Totalmente absurdo. Está totalmente errado y es una agenda de las tinieblas para detener, ¿no?, la obra de Dios. Pero bueno, el Padre es hermoso y Él está trayendo tiempos gloriosos. ¿Cuál es el tema que te apasiona? El tema, cuando tú vas a ministrar, predicar, ¿a ti te gustaría tocar siempre ese tema? O sea, siempre hay algo, ¿no?, que te apasiona en tu vida cristiana, en tu ministerio. Dependiendo de los escenarios donde uno se encuentra, ¿no? A mí me apasiona hablar mucho sobre liderazgo, me apasiona mucho hablar sobre la proclamación del Evangelio y orar por los enfermos, empoderarlos en la fe de Jesucristo.
me apasiona equipar, entrenar al cuerpo de Cristo, me apasiona la guerra espiritual, me apasionan muchas cosas del reino. Tremendo, maravilloso, maravilloso. ¿Qué es lo que está en tu corazón para la nueva generación, para los jóvenes? ¿Qué es el proyecto que Dios ha puesto en tu corazón para bendecir a la juventud del Perú y a la juventud que nos está escuchando en toda Iberoamérica? Bueno, lo que yo le diría a la juventud de toda Iberoamérica, de Perú, es que se preparen para gobernar y transformar las naciones. Necesitamos en este tiempo que se levanten los Daniel, los José, jóvenes visionarios, jóvenes soñadores, jóvenes emprendedores, que no le teman al reto, al desafío, que crean en su sueño extraordinario y que desarrollen una fe extraordinaria para cristalizar y realizar los sueños. Necesitamos transformar esta nación, necesitamos jóvenes que estén al frente de la política, que vayan al Congreso, que se conviertan en ejecutivos, que se conviertan en primer mandatarios de la nación. Con principios, con temor, ¿no? Exactamente. Y que comiencen a generar y a producir una economía. Y sobre todo a la juventud cristiana, que se conviertan en columnas financieras, en patrocinadores de la visión del reino. Mira, Jaime, estos satanistas, estos movimientos ocultos, son patrocinados por empresas millonarias, y el reino de Dios, los hijos de Dios no patrocinan a sus líderes, a las visiones. Es una falencia tremenda. Pero mira, el Señor nos colocó en esta tierra para gobernarla. ¿Por qué será que la iglesia no está gobernando? ¿Qué crees tú que le impide a la iglesia gobernar? La iglesia no está gobernando la tierra por tres cosas. La primera, por ignorancia. Ignoran el mensaje de Jesucristo. Jesucristo dijo, vayan por todas las naciones y discipúlenlas. O sea que el mensaje de Cristo fue que el reino, su doctrina, sus enseñanzas, se convierta prácticamente como un manual de cómo establecer el reino en la tierra, de cómo los hombres deben vivir el reino en la tierra. Pero la iglesia no entendió, la iglesia ha entendido diferente, que hay que ir a los pueblos, predicar el evangelio, luego poner un pequeño templo y congregar, hacerlo cantar 3, 4 canciones. Eso entendió la iglesia del siglo XXI, del siglo XX, pero la primera iglesia, ellos se fueron a reformar, a transformar la cultura greco-romana. Entonces, recuerda que cuando salen los 12 apóstoles, ellos van a transformar una cultura, la cultura greco-romana, una cultura politeísta, una cultura con chamanería, brujería, ocultismo. Sí, esto es una fusión. Entonces, cuando sale en la iglesia, pues sale a romper un concepto que tenía Roma, el César, el divino César. O sea que Roma creía que el César era un divino, era un Dios. Pero los apóstoles salen y proclaman a Jesucristo como el divino Señor. Y Roma dice, ¿cómo es eso? Si yo soy el divino en la tierra, ¿por qué están proclamando a otro divino y a otro reino? Averigüen quiénes son los que proclaman ese reino. Indagan y dicen, César, los que proclaman el reino son 12 apóstoles. Entonces César tiembla, porque el concepto de apóstoles para el César no era pues un predicador con saco y corbata. Para el concepto de los Césares, apóstoles eran prácticamente generales de guerra, que comandaban legiones, los que iban al frente de la batalla. El mando de legiones. Entonces, para el César, cuando dijeron, hay un reino que viene, hay un rey que va a tomar el imperio romano, que se llama Jesús, y al frente de sus batallones van 12 apóstoles. Entonces César 12 tembló. comandantes de legiones. Entonces César entendió que venían 12 generales de guerra con legiones y milicias detrás. Entonces se asustó. Tremendo. Nosotros entendemos que la palabra cristianismo es la fusión de las lenguas latinas, griegas y hebreas. Y con eso crearon el cristianismo. Y ha venido una mezcla de cristianismo, ¿no? Entonces, yo creo que la iglesia no está gobernando por ese motivo, porque la iglesia se mezcló. La iglesia se apartó de la verdad, se apartó justamente del mensaje de Jesucristo. Se apartó del reino, se apartó de la doctrina de Cristo y creó sus propias doctrinas particulares. Tenemos todo este desorden que tenemos, pero creemos que está llegando un tiempo donde la iglesia va a oír la voz
y se va a unir y la iglesia va a escuchar, ¿no?, la voz de su Señor, de su Cristo. Yo sí creo firmemente que está llegando una convocatoria donde el cuerpo, como lo habla el profeta Ezequiel, esos huesos se van a unir. ¿Sabe lo que va a unir a la iglesia, Jaime? La persecución Sí, va a unir a la iglesia. sí, no es verdad. En la persecución no habrá barreras, no habrá fronteras. Se no van a habrá juntar como uno denominaciones. solo. No, vamos a juntar como uno solo. Mm. Entonces, yo creo que En temas como estos del coronavirus, creo que son oportunidades para nosotros unirnos y no estarnos atacando. Y unirnos como una sola voz para que el gobierno, los gobiernos de cada provincia, de cada país, se den cuenta que nosotros somos uno solo. claro, porque se viene la persecución. Ahora se está hablando de la vacuna de Bill Gates, que la vacuna de Bill Gates tiene una nanotecnología, tiene un certificado digital, que la gente va a entrar bajo control y mucha gente tiene temores y miedo de ser vacunada. Ahora, yo no sé si es así o no es así, pero en el supuesto caso que sea así, que Bill Gates quiere meter el microchip a través de la vacuna y que todos estén bajo el control del mundo, entonces prácticamente digamos que esto es un escenario del anticristo. No, pero es que ya todo el mundo está bajo ese control, ya, amado apóstol. Ya eso, no sé, eso es, me parece más que ser una agenda ovalista religiosa y es una agenda de terror y de miedo. Nosotros ya fuimos sellados con Cristo y no va a haber diablo que nos selle. Y usted no tiene que tener miedo de nada porque usted ya fue sellado con Cristo, ¿verdad? Yo, por ejemplo, particularmente me gustaría tener un chip en mi dedo, sí, y no tener que estar presentando el pasaporte, que es cansón, ni tener que estar presentando tarjetas de nada, sino que me gustaría que hubiera algo como para mi mano, ponerla allí y que se aparezca todo. Porque si se tratara de que nos espíen, ya nos están espiando. Nuestros datos están espiados. Todo aquel que tiene un celular, oiga bien, todo aquel que tiene WhatsApp, el sistema tiene todos sus datos, tiene todo lo suyo, no hay cómo esconderlo. Así que creo que el chip más dañino sería el celular, pero lo necesitamos. El chip más dañino que tenemos es el celular. Cada casa que tiene un celular está controlada por el sistema, está controlada por estos demonios. Entonces no tenemos que tener miedo, nosotros ya fuimos sellados con el Espíritu Santo. Y no va a haber diablo que nos destruya. Entonces eso es tremendo, pero me da tanta alegría, ¿no?, de ver lo que el Padre está haciendo con tu vida. ¿Y qué ves como hombre de Dios, como visionario? ¿Qué ves para los próximos 4 meses, que termine el año prácticamente de aquí a diciembre? ¿Qué ves? ¿Qué crees? ¿Qué sientes que va a pasar con la iglesia? Yo creo que la iglesia ha sido procesada en estos meses, procesada. La iglesia ha sido confrontada prácticamente. La cosmovisión del liderazgo ha cambiado. Y yo creo que la iglesia se va a levantar, va a arremeter contra las tinieblas, se va a volver más atrevida en hacer cosas, y si todo vuelve a la normalidad en cuanto a la libertad de nuestro culto, vamos a comenzar con fuerza las campañas, las cruzadas, los viajes, ir por los pueblos, por las ciudades, Estableciendo el reino y proclamando el nuevo tiempo y el nuevo día de Dios. Tremendo. Y creyendo que va a haber un grande avivamiento y movimiento del Espíritu Santo, y los próximos años la tierra será llena de la gloria de Dios, va a haber un empoderamiento de la fe del pueblo del Señor, y que la iglesia se va a levantar como una iglesia de guerra. Una iglesia de guerra, una iglesia de poder. Es una bendición porque en realidad creemos, yo creo, en honor a la verdad, que no vamos a volver a hacer lo mismo. No va a volver a pasar lo mismo. Creo que vino un cambio tremendo porque van a quedar muchos paradigmas y muchos miedos y van a venir contra la iglesia para no dejar que nos reunamos con aquellas cantidades masivas. Y creo que el ataque es contra la iglesia, el ataque es contra los justos. Pero sí creo que nos vamos a reinventar. Y tenemos que reinventarnos y vamos a usar el teletrabajo. Y nosotros como hombres de Dios tenemos que prepararnos para el teletrabajo. Tenemos que prepararnos para usar las redes. Ya el apóstol está con televisión en digital. Y tenemos que prepararnos para el teletrabajo. No vamos a perder nada. Pero la gente tiene que ser también honesta y fiel. ¿Por qué será, apóstol, que la gente no ofrenda ni diezma? Solo porque no viene el domingo a reunirse. ¿Por qué crees tú que la gente no tiene ese corazón para dar? Bueno, además... Y no es porque no tengan, ¿no? Porque... Bueno, yo lo que diría es que ha sido sacudido en su fe, ha perdido la confianza que Dios puede suplir y proveer,
porque una crisis financiera, un sacudimiento financiero mundial, no es una excusa para no ofrendar, no es una excusa para no diezmar, porque en una crisis financiera te puede llegar a tu mano 10 soles, y dice la Biblia que separa tu ofrenda, tu primicia, tu diezmo, Claro. o te puede llegar 100 soles o 1000 soles. Sí. O sea que, ahora, si no te llega nada, pues no tienes nada que dar. No tengo nada que dar. Pero si te llegó una bendición de Dios a tus manos, si tienes que dar, como le sucedió a la viuda de Sarepta, lo único que tenía era un poco de aceite, un poco de harina, y el profeta le dice, dame un pedazo de esa torta y no habrá escasez de harina y aceite por todo este tiempo. ¿Y eso pasó? Y la mujer le creyó y se activó el milagro. Lo que necesita la gente en los días de hoy, el pueblo de Dios, es creerle a Dios, creer a los profetas, y que Dios hará milagros en tiempo de crisis. ¿Será que estamos ofrendando por humanismo? Porque si tú me traes a mí mangos a la casa porque piensas que yo no tengo, eso es humanismo. Y tú en vez de bendecirme a mí me maldices, porque me condenas a vivir del gota a gota, me condenas a vivir de moneda, de miseria. Si tú me traes algo a mí porque piensas que yo no tengo, tú eres un humanista, estás ofrendando con humanismo, estás dando con humanismo. Entonces no, yo creo que la gente viene los domingos y da por humanismo, da porque bueno me pidieron, pero no lo siente. O sea que hemos estado actuando con humanismo. Significa que si tú dabas cuando venías a la reunión y ahora no das, es porque lo has hecho por humanismo. Pero cuando lo haces por revelación, sabes que es algo que tienes que hacerlo siempre, y cada vez que el Señor te lo revela, y cada vez que el Señor te lo habla, y cada vez que el Padre te lo muestra, lo tienes que hacer, y estás obligado a hacerlo en el Espíritu, no porque un hombre te obliga, sino porque el Espíritu de Dios te lo habla y te lo muestra. Entonces, se están pasando momentos difíciles en ese tema. Muchos pastores han cerrado sus locales y he oído que gente se ha matado. Es terrible lo que ha pasado. Claro, lo que tú dices es una gran verdad. Cuando uno va a ofrendar, va a diezmar, uno tiene que hacerlo por la revelación de la palabra. Se debe creer que Dios va a honrar los principios. Y algo que yo aprendí, Jaime, es que a Dios no le impresiona, para un milagro, no le impresiona nuestras necesidades económicas, nuestras deudas, no le impresiona nada. ¿Qué es lo que le impresiona a Dios? Lo que a Dios le impresiona es tu fe. Tu fe. Y le impresiona tu fe en los principios de la palabra de Dios. No, y tu fe cuando no hay nada. Pues dice la Biblia que Dios da semillas al que siembra. Entonces cada vez que alguien le va a dar a Dios una ofrenda es una semilla. Pero si la persona no le da a Dios, no da semillas, Dios no va a poner semillas en su mano. No. Por más que clame, ayune 40 días, no va a suceder. ¿Por qué? Porque Dios da semilla y dice al que siembra. Tremendo eso. Al que siembra le da semilla. Tremendo. Y al que no siembra, Pues no le da nada. no le da nada. No le da nada. Entonces, ¿cómo vamos a vencer la crisis? Sembrando y honrando a Dios. No hay otra forma. No, y Dios está en el cielo. Está en el cielo en el término de que es Dios y tiene un trono en el cielo. Pero que no se nos olvide que Él tiene su trono sobre la tierra, tiene sus pies sobre la tierra. Y los pies de Dios sobre la tierra son sus servidores. Así como mi zapato me transporta a mí, así yo soy el zapato de Dios. Yo soy el carro de Dios, yo soy el transporte de Dios en la tierra. Entonces cuando usted me honra a mí, o usted honra al hombre de Dios, usted está honrando a Dios. Pero no lo haga por humanismo, hágalo por revelación, hágalo porque usted es una persona de fe, una persona que cree que cuando usted actúa, los cielos se mueven. Entonces es importante, apóstol, educar a esta generación. Claro, por eso que la generación de hoy tiene que entrar en el conocimiento del reino. Dice la Biblia, mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Conocer el reino. Entonces, cuando el reino de Dios se alumbra, Se te abren los ojos. que comienza el hombre pues a cambiar. Porque ¿quién me va a cambiar a mí? Me va a cambiar su palabra. Eso. Y su palabra va a hacer que yo me mueva bajo la revelación del Espíritu. Bajo la revelación del Espíritu. Entonces yo creo que Dios va a desatar revelación en este tiempo y la iglesia va a ser empoderada en fe, en revelación, en unción, para arremeter contra el diablo y conquistar las riquezas para el reino de Dios. Qué tremendo, ¿no? Es una bendición haber tenido aquí al apóstol Marcelino Salazar con nosotros en Conexiones de Reino, y estamos agradecidos y somos equipos, y mandarle una palabra a todos los hombres de Dios en las naciones. Hoy más que nunca tenemos que unirnos
Este no es un color político, que tú eres rojo y yo soy azul. Señores, esto no es un color político. Nosotros tenemos un comandante en jefe, un Señor, un Dios, un Rey, un Salvador, que es Jesucristo, Señor. Y si Él es nuestro jefe, nosotros todos tenemos que estar unidos y trabajar para el mismo jefe, para su vientre, para su reino, para su gloria, unirnos. Yo estaré unido con toda la gente, buscaré a todos. Así me rechacen, yo me meteré en sus reuniones, porque yo no soy una secta, ni soy un diablo, yo soy parte del cuerpo y tenemos que estar juntos para hacer que el reino de Dios avance. Entonces por eso es una bendición que el apóstol esté con nosotros en Conexiones de Reino. Y bueno, apóstol, me gustaría, pues yo me despido de ustedes, les mando un abrazo, los bendigo, y me gustaría dejar al apóstol para que se despida de ustedes y les dé una palabra de bendición. Bueno, que Dios me los bendiga, hemos pasado un tiempo glorioso. Solamente decirles, no dejes que nadie mate tu sueño, no dejes que nadie mate tu fe, no dejes que nadie mate tu visión. Enciende tu fe atraerá la atención de Dios, tu fe será el imán que va a traer los milagros de Dios. Y en tiempo de crisis, Dios es experto haciendo milagros. Cuando usted mira todas las escrituras, todos los milagros que están registrados en la Biblia fueron hechos en tiempos difíciles, en tiempos de crisis, en tiempos de aprietos, en tiempos donde mirabas a la muerte cara a cara. Ahí Dios se manifestaba. Así que yo declaro en el nombre de Jesús que Dios va delante de ti, sus ángeles se moverán y vas a ver los milagros de Dios por cuanto estás confiando y creyendo en su palabra. Que Dios me los bendiga. Hasta una próxima reunión con el profeta Jaime. Y pueden seguir al apóstol en sus redes, pueden seguirme a mí también en Jaime Chávez, darle le gusta, la campanita, acuérdense en el YouTube para que estemos pendientes de todo lo que estamos haciendo. Invítalos tú también a tus plataformas. Bueno, visítanos a mi fe, apóstol Marcelino Salazar, ahí tenemos mensajes, prédicas, enseñanzas. Que el Señor me los bendiga grandemente. Amén, bendiciones de reino y buenas noches.